Muy buenos días, yo soy el profe Silvio Piñango, esto es Gradúate.cl y hoy hablaremos acerca de la fotosíntesis y la respiración celular. Hace unos 4.000 millones de años ocurrió una revolución en el planeta Tierra. En ese momento aparecieron unos microorganismos que pudieron generar oxígeno a partir de la energía solar. Es decir, esos organismos inventaron la fotosíntesis. Pero, ¿qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis es un proceso bioquímico que ha sido desarrollado durante millones de años por las plantas, en las cuales toman sustancias muy sencillas y las transforman en sustancias muy complejas. Las plantas aprovechan la luz solar para hacer un cambio en la energía. A partir de ese cambio, las plantas transforman el CO2 y el agua en frutos, en alimentos que son consumidos por los seres vivos consumidores, por los animales. Estos eh, aprovechan la energía química y devuelven a la atmósfera dióxido de carbono, además de desechos que son aprovechados de nuevo por las plantas para reiniciar el ciclo. En resumen, las plantas transforman la energía solar, la energía lumínica, en energía química que aprovechamos los seres vivos. El proceso de fotosíntesis ocurre en las hojas principalmente y en las otras partes verdes de las plantas. En unas células especializadas, en unos orgánulos especializados que están dentro de la célula que se llaman los cloroplastos. Los cloroplastos son unas estructuras bastante complejas que están formadas por unas microgránulos llamados tilacoides que se encuentran en su interior. Estos están inmersos en una sustancia que se llama el estroma y se encuentran conectados entre ellos por unas laminillas. El conjunto de tilacoides es conocido como la grana. Dentro de un cloroplasto hay una gran cantidad de granas. En estos orgánulos se produce el milagro de la fotosíntesis. Las plantas son muy importantes para nosotros porque además de proveernos alimentos, nos proveen de oxígeno para renovar la atmósfera. Y para eso utilizan el CO2 que existe en la atmósfera y que producimos nosotros. Además de eso, utilizan el agua que absorben a través de las raíces. Estos dos componentes, estas dos sustancias son utilizadas por las plantas aprovechando la luz solar para producir, en primer lugar, glucosa, que es la base fundamental de la elaboración de las sustancias orgánicas, y también como producto secundario generan dióxido de carbono. Y como producto secundario generan oxígeno para renovar la atmósfera. La fotosíntesis se divide en dos etapas muy bien definidas, que son la fase luminosa, en la cual se aprovecha la luz solar para transformar el dióxido de carbono y el agua en glucosa. En este proceso se genera el oxígeno que es llevado a la atmósfera. La reacción química que se produce en la etapa luminosa se presenta y nos dice que 12 moléculas de agua y más, por supuesto, el dióxido de carbono es transformado en una molécula que se llama nicotinamida adenina dinucleótido. En la fase oscura, la nicotinamida adenina dinucleótido que es generada para nosotros, el NADH, es utilizado como recurso principal para pasar a la siguiente etapa,
En esta etapa se produce el ciclo de Calvin, en el cual se producen moléculas de ATP. La reacción química en la etapa oscura nos dice que el NADPH, que es producido, 12 moléculas, se combina con 18 moléculas de adesina trifosfato más el dióxido de carbono, que es absorbido por la planta. Y de esta forma se producen moléculas de glucosa, cuya fórmula es de 6H12O5. En este proceso también se produce energía en forma de ADP. La reacción neta de la fotosíntesis en este caso es la siguiente. 6 moléculas de dióxido de carbono se combinan con 12 moléculas de agua para producir una molécula de glucosa. En el proceso se producen 6 moléculas de oxígeno gaseoso y también 6 moléculas de agua. Este proceso se produce en un ciclo y debemos tomar en cuenta que el ciclo se reproduce indefinidamente dentro de la planta mientras la planta está viva. Las plantas, mediante el proceso de fotosíntesis, nos proveen a nosotros, los seres vivos, de alimentos y oxígeno. Y por supuesto, alimento y crecimiento también para las plantas. Y reducen los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera. Esto contribuye, por supuesto, al bajar los niveles de calentamiento global. En esta época, las plantas tienen un duro trabajo. ¿Por qué? Porque la producción de dióxido de carbono es muy grande. Por eso es que debemos ayudar a la conservación del medio ambiente. El siguiente proceso que explicaremos es la respiración celular. Podríamos decir que la respiración celular es el fenómeno complementario de la respiración. Todo en el planeta Tierra ocurre en un ciclo. En el caso de las plantas, producen oxígeno y aprovechan el dióxido de carbono que está en la atmósfera. En la respiración celular, el proceso es el contrario. Los seres consumidores, los seres vivos consumidores, aprovechamos el oxígeno más los alimentos que producen las plantas para producir energía en nuestro beneficio, para nuestro crecimiento, y en el proceso nosotros generamos dióxido de carbono, es decir, consumimos el oxígeno, consumimos el alimento que nos proveen las plantas y generamos los residuos que no son residuos porque son aprovechados a su vez por las plantas para producir de nuevo alimentos. La respiración celular se lleva a cabo en unos orgánulos dentro de la célula que se llaman mitocondrias. Se llama respiración celular entonces a los procesos por los cuales las células degradan las moléculas orgánicas para producir ATP, adenosina trifosfato. Este proceso ocurre en determinados espacios de la mitocondria. Una mitocondria es un orgánulo que está dentro de la célula y que está conformado por una membrana interna, una membrana externa separados por un espacio intermembranal, y el proceso de respiración se produce dentro de la mitocondria, dentro de la membrana interna. La respiración celular, en forma análoga a lo que ocurre en la fotosíntesis, ocurre en dos etapas. En la primera etapa, que se denomina glucólisis, porque en esta etapa se rompe la cadena de glucosa, se extrae energía de los alimentos. La molécula de glucosa llega a la célula a través de la sangre, después del proceso de digestión. La molécula de glucosa llega a la célula a través de la sangre, después del proceso de digestión. Y dentro de la célula se une a una molécula energética de NAD para producir adenosina difosfato. En el proceso se rompe la molécula de glucosa para formar una molécula activada, una molécula de valor energético que se llama piruvato.
Y además, en el proceso se produce energía en forma de NADH, nicotinamida adenina dinucleótido, pero en este caso eh, oxidada. Además, en el proceso de respiración celular se produce energía en forma de ATP, adenosina trifosfato. La reacción química que resume este proceso se presenta en pantalla. Tenemos una molécula de glucosa que se combina con dos moléculas de adenina difosfato más, y en este proceso produce dos moléculas de piruvato más cuatro moléculas de ATP, de adenosina trifosfato, y dos moléculas de nicotinamida adenina difosfato reducida. En la segunda etapa, conocida como ciclo de Krebs, en el ciclo de Krebs se aprovecha la molécula de piruvato, que es convertida en una primera etapa en una molécula de acetil coenzima A, y que a través de una serie de pasos aprovecha la energía que aporta la nicotinamida adenina dinucleótido, y produciendo en el proceso moléculas de dióxido de carbono. También produce energía en forma de adenina trifosfato, que en la imagen se presenta como el cuadrito rojo de GTP. El último paso de la respiración celular se conoce como la fosforilación oxidativa y ocurre en las crestas de la mitocondria. En este proceso, la nicotinamida adenina dinucleótido reducida, que se produce en las etapas anteriores, es aprovechada y liberan los electrones que habían acarreado hasta este momento en la molécula. Esto ayuda a la combinación del oxígeno que es incorporado en la respiración para producir agua. La reacción química de todo el proceso de las tres etapas de la respiración celular se presenta en pantalla y se explica de la siguiente forma. Cada molécula de glucosa se combina con 6 moléculas de oxígeno gaseoso para producir 6 moléculas de dióxido de carbono y 6 moléculas de agua. Pero el producto más importante en este caso es la energía que se produce en cada ciclo. Y por cada ciclo del ciclo de Krebs y de la respiración celular, se producen entre 36 y 38 moléculas de ATP que aportan energía para los procesos normales del organismo. Hay otros procesos que aprovechan también la energía química que nos dan las plantas y que ocurren en forma anaeróbica. En la respiración vimos la incorporación del oxígeno dentro del proceso. En la respiración anaeróbica o en la fermentación anaeróbica, el oxígeno queda fuera del proceso. En la descomposición anaeróbica del piruvato se desprende dióxido de carbono, y en el segundo paso se oxida la nicotinamida adenina dinucleótido y se reduce en algunos casos, acetaldehído, en otros alcohol, formando de esta forma una molécula de alcohol etílico. La ecuación que se presenta en pantalla muestra que el ácido pirúvico, que es la descomposición de la glucosa, desprende por ruptura de sus enlaces dióxido de carbono. Se forma en primer paso una molécula de acetaldehído y en una segunda etapa se forma el etanol. Esta es la forma en que se descomponen los azúcares para formar alcoholes.
También tenemos una opción que es la descomposición láctica. En la descomposición láctica o fermentación láctica, el piruvato, producto de la glucosis, se reduce a ácido láctico. Y este ácido láctico es el que otorga acidez a los quesos, a las mantequillas, etc. Tiene excelentes propiedades conservantes en los alimentos. Se presenta en la pantalla la fórmula normal de la descomposición por fermentación láctica. 2 moléculas de piruvato más 2 moléculas de nicotinamida adenida dinucleótido se combinan para producir 2 moléculas de lactato. Esto fue entonces la fotosíntesis y la respiración celular. Gracias por escucharnos. Y esto fue graduate.cl y nos vemos en una próxima oportunidad.